Bienvenidos sean a Cristóbal por Europa. Para este viaje he tenido que cruzar todo un océano, caminar entre verdes maizales e infinitos campos de frescos limoneros, respirando el aire de lo que muchos llaman el Nuevo Mundo, para adentrarme en la más grande aventura que es descubrir un paraíso llamado México. Y porque México es el punto de convergencia que representa la síntesis perfecta de genética y cultura, representando a diversas etnias y continentes. Y para este viaje partiremos de la tierra más preciosa y valiosa de lo que antes fue la Nueva España. Esta tierra se llama Veracruz. Así que hoy viajamos hasta la hacienda de Almolonga, lugar donde alguna vez se forjó un imperio. Para entrar en contexto, la ex hacienda de Almolonga toma el nombre del náhuatl, que significa lugar donde brote el agua o manantial. Este territorio fue tierra dominada por los aztecas, que extendían su territorio hasta el Golfo de México. Posteriormente, en el siglo XVI, en la época novohispana, perteneció esta propiedad a un círculo allegado de Hernán Cortés. Por lo tanto, los dueños estaban ligados al marquesado de Oaxaca. Un siglo después, en el siglo XVII, tuvo su gran auge y crecimiento, posicionándose como una productora importante regionalmente. Fue por el cultivo de caña y café, el clima y el suelo perfecto que hizo que la zona se posicionara fácilmente como punta económica en el Imperio Español. Así que hoy empezamos nuestro recorrido. Miren, este es el museo. Actualmente está cerrado. Aquí puedes encontrar pues muchísimos artefactos de la época de los años dorados de la hacienda. Podemos ver una tina, me imagino que ha de ser del 1900, principios del siglo XX, fotos antiguas de los hacendados. Trataré de buscarlas para complementar este documental. Esa es un poco la arquitectura que cuenta. Es una hacienda del siglo XVI, inspirada básicamente en la arquitectura española de esa época. Tenemos las habitaciones que están cerradas por protección y, como les decía, ha sido una ex hacienda que fue la cuna de Veracruz y de su auge azucarero. Esta hacienda, obviamente, como todas las haciendas, siempre la religión estaba presente. Aquí la Virgen de Guadalupe, patrona de aquí, de este país, siempre está presente. Vamos a seguir viendo qué encontramos en esta maravillosa hacienda. Los detalles de su arquitectura son en base virreinales, con detalles barrocos, y en este caso el reloj, con molduras y simetría, vienen del Porfiriato, añadido en el siglo XX para resaltar su estatus económico. En la entrada se encuentran dos leones alados, símbolo de autoridad y vigilancia. Probablemente fueron elementos decorativos de uno de los dueños llamado Manuel Parramata, que según sus registros históricos gustaba de adornar con símbolos de poder y autoridad, rasgos acordes con su figura. De este personaje te hablaré pronto, porque marcaría una era de terror en la historia de esta hacienda y en la región, marcando el fin del esplendor de la hacienda de Almolonga. Pero bueno, regresemos a la hacienda para descubrir todo aquello que nos ha guardado por siglos. Vamos a empezar por aquí el recorrido. Esas son algunas habitaciones que eran parte del ingenio. Toda la área era parte del ingenio. Y posteriormente, al morir los dueños, las personas, tanto esclavos como trabajadores, se asentaron aquí, fueron fundando diferentes comunidades. Mira, aquí es un cuarto, es abandonado, ya no está el techo, se ha perdido completamente, las raíces han crecido y pues podemos ver que está totalmente en abandono. Algunos objetos del municipio
pues lo usan aquí como almacén. Vean las piedras, cómo eran las puertas. Aquí tenemos vigas de madera que representan, son las vigas que sostienen la puerta, son los marcos. Y bueno, esto es increíble, vean. Aquí han cerrado, seguramente era una ventana que comunicaba a diferentes habitaciones. Ha crecido muchísimo la naturaleza, se ha apoderado, también le da una magia. Y sigamos al siguiente cuarto. Parte importante de las áreas que tiene esta ex hacienda es el patio central, donde vamos a encontrar una fuente que seguramente era para refrescarse y pasar el día o simplemente pasar la tarde después de un día y una jornada laboral en el campo. Ahora quiero que me acompañen al siguiente cuarto porque he visto algo muy particular. A mí me ha llamado mucho la atención porque nos refleja un poco cómo era el tipo de vida y cómo vivían las personas en antaño, ¿no? Por ejemplo, en este cuarto lo que encontramos es una cocina. Vean, aquí en esta área podemos imaginar que seguramente fue así, fue la estufa. Aquí se metía el fuego, los leños, y se prendía fuego para calentar tortillas y pues comida local, ¿no? Sería un fogón, y aquí tiende a tener la forma de ser un lavamanos. Vean, por la forma cóncava que tiene, seguramente las personas se lavaban aquí las manos, colgaban diversos utensilios de cocina, vajillas, y todo esto era la representación de una casa mexicana. Y por el otro lado, que creo que es lo que llama mucho la atención, y creo que a veces no nos imaginamos que así era la vida en esa época, en los siglos XVI, XVII, XVIII, mucho antes del siglo XX, que fue cuando llegó la tecnología, son estos baños como mijitorios. Vean, les he mostrado en otros videos baños medievales, ¿no? Que eran hoyos, y vean, este es un ejemplo de cómo era un baño de la época. Voy a entrar nada más para asemejar y darles una idea de cómo eran. Aquí seguramente, bueno, para un baño tener la ventana, las personas pasaban por aquí, seguramente era muy incómodo. Vean esta reja, está todavía en buen estado, solamente un poco oxidada, y bueno, hay un hoyo aquí, ¿no? Que era el drenaje. Entonces las personas se sentaban así y bueno, pues hacían sus necesidades. Es realmente incómodo sentarse así. ¿Saben cuántas personas se han sentado en este lugar? Muchísimas. Y bueno, vamos a pasar al siguiente cuarto. No sé qué hay en el siguiente cuarto. Aquí ya no está el techo, como se los mencioné. Esas partes que ven como hoyos son las vigas que sostenían el segundo piso y los techos. Aquí nos adornan unas columnas romanas. Vean esas columnas. Realmente es precioso, ¿verdad? Esta seguramente era una pequeña, pues, área, como una plaza. Me hace remontar y me hace recordar a las pequeñas villas que encontré en Pompeya, en Italia, en Ercolano. Tiene un estilo muy parecido y tiene una razón. Mucho de la arquitectura romana fue pasada a España y de España se trajo a México. Por eso a veces las canteras, los pilares abundan mucho en la arquitectura mexicana, y aquí la podemos observar. Pero antes de seguir, debo contarte la oscura historia que esas paredes conservan. Toda historia tiene su lado oscuro. A finales de 1920, un hombre llamado Manuel Parra Mata compra la hacienda. Él era proveniente del estado de Hidalgo y exminero. Adquiere la propiedad entre su astucia y su ambición, pero visión clara.
se decidió a convertir estas tierras en el centro de su imperio. Parra no era un hacendado cualquiera. Pronto se convirtió en una figura respetada y temida. Su influencia no se limitaba solo a los cultivos y peones, se extendía a la política, a las armas y al miedo. Desde aquí, desde estos patios y pasillos, organizó una red de poder criminal denominada Mano Negra, un grupo paramilitar que operaba en la oscuridad del Veracruz postrevolucionario. Se decía que si alguien osaba desafiar a Manuel Parra, al otro día amanecía muerto en los caminos o desaparecía sin rastro alguno. Los campesinos lo recuerdan como un hombre de traje blanco y mirada dura que impartía justicia a su manera, sin juez ni leyes. Así la hacienda prosperó. Los campos florecieron, el dinero circulaba a manos llenas y los políticos locales lo buscaban como aliado. Pero el poder tenía un precio, de sangre y silencio. Parra construyó aquí no solo una hacienda, sino un feudo, un reino dentro del estado. Con el tiempo la enfermedad lo deterioró. Los fantasmas del pasado lo debilitaron y murió en 1943. La Mano Negra se desintegró. Sus seguidores se dispersaron, la hacienda colapsó, Almolonga cayó en abandono y los ecos de su voz desaparecieron entre los muros, paredes de adobe y piedra. Así Parra marcó la historia de Veracruz, con fuego y miedo, y muchos dicen que aún respira entre sus ruinas. Y es que esta hacienda realmente reflejaba la autenticidad de esa época. Imagínense un ingenio azucarero, cuando el azúcar era como tener petróleo, como tener oro. Aquí, gracias a la buena agricultura y al buen clima, la caña de azúcar abunda. Entonces fue la mina de oro para los españoles y para los mexicanos posteriormente que habitaron aquí. ¿Y cómo podemos ver ese tipo de autenticidad en este tipo de construcciones? Pues en albercas. Imagínense una alberca de esta magnitud. Era para el placer, era para el gozo. Y en aquella época era muy difícil encontrar pues este tipo de construcciones, ¿no? Eran pues básicamente lujos innecesarios que solamente ingenios como este podrían tener. Voy a entrar un poco para que puedan apreciar las dimensiones de esta alberca. La construcción de esta alberca tiene un sentido útil, porque ese tipo de ingenios ofrecían este tipo de distracciones y atractivos y lujos. Por ejemplo, el agua, junto a esta pequeña torre, que aparentemente es una torre, era un horno donde se filtraba para calentar. Y ahora tal vez no tiene tanto sentido, pero te voy a llevar a esa parte donde vas a ver qué lujos habían en este tipo de lugares. Vamos. Antes de entrar les voy a mostrar esta curiosidad. A lo largo de este video te estoy comentando sobre la historia de Manuel Parra, ese terrible dueño de esta hacienda que ha marcado la historia tanto de la región de Veracruz como de México. Y esa persona, según cuentan los lugareños, era una persona muy ególatra, realmente hasta un cierto punto un criminal, y dentro de su egolatría podemos ver siempre pequeños detalles a lo largo de la hacienda con marcas donde se da énfasis a su nombre. Por ejemplo, aquí está la MP de Manuel Parra y junto a ella podemos encontrar la fecha en la que se hizo este lugar, en 1940. Precisamente no la hacienda, cuando se hizo este lugar al que vamos a entrar, que ahora lo vas a ver. Estamos entrando a esta parte de la hacienda que a mí se me hace la parte más interesante. Les estaba poniendo el ejemplo de las villas romanas de Pompeya. Estamos hablando de hace miles de años, pero cómo se
se ha transmitido el tipo de arquitectura en la arquitectura mexicana, pasando, obviamente, como les contaba, por la arquitectura española. Aquí encontramos un sauna, un poco como si fuesen las aguas termales. Son cuartos donde las personas venían a disfrutar, a bañarse y a gozar de este lujo en esas épocas donde tener agua tal vez no era tan fácil. Por suerte, Almolonga, este pueblo, cuenta con su propio nacimiento de agua, lo que la provee de agua sin necesidad de acueductos. Vean, aquí podemos ver decoraciones y azulejo mucho más moderno. Obviamente como de los años 40, 30, este tipo de grabado original, que ahora seguramente lo hacen con mayor calidad, pero al mismo tiempo nos hace ver qué tipo de materiales se usaban y colores. Podemos ver los techos en bóveda que mantienen la humedad, y en esta parte a mí se me hace también que tiene que ver con baños. Podemos encontrar estos tubos. Vean este tubo que tenemos aquí. Realmente pues el óxido ha comido todo ha deteriorado todo el metal, y eso también nos da de la autenticidad. Muy curioso, porque aquí hay una puerta que nos abre hacia la parte externa de la hacienda. En este primer cuarto encontramos esas dos esquineros y el tubo que viene directamente de los hornos, que es donde se calentaba el agua, filtraba el agua. No sé cómo funcionaba en esta área, no sé exactamente si brotaba de una forma o se regaba, pero lo que sí es cierto, lo que sí puede ser lógico de su utilización, son estas esquinas donde las personas se relajaban y disfrutaban del sauna y del agua en esta área. Lo que a mí me gusta de esta hacienda es que es como viajar 400 años atrás y poder descubrir cómo era la vida en México en los últimos años. Es descubrir cómo los pobladores, cómo la cultura mexicana se fusionó y crearon nuevas cosas tomando como base la cultura española. Por ejemplo, allá tenemos una torre que es muy famosa porque es la torre en donde se filtraba el agua directamente, se creaba el humo y era el proceso que se utilizaba para la producción de azúcar, ¿no? Para poder pues generar el azúcar. Y todo lo que encontramos aquí alrededor pues es arquitectura pura, es un viaje en el tiempo, es descubrir las raíces de México y el esplendor que se tuvo aquí con la comercialización de muchos productos que no existían en Europa y que se producían en América, favorecido por el clima y favorecido por muchas cosas que solamente en esa tierra se encuentran, como los productos que tenemos aquí. Lo que desde lejos aparenta ser una torre es un horno conocido por los lugareños como la chacuaca, que cumple la función de una caldera, que transformaba la caña en miel, azúcar o aguardiente. Y este centinela de piedra es de los últimos guardianes en la región, que representa uno de los últimos rastros hacendatarios
en Veracruz. La hermosura de esta hacienda es que vio entre sus paredes ver algo adelantado a su época, el surgimiento y convivencia de diferentes etnias. La hacienda, principalmente por su mano de obra de esclavos negros africanos, indios nativos de la región y españoles, convivieron en este microuniverso, apartados del mundo, trabajando mano a mano sin saber que con el tiempo crearían una identidad. Muchos de los esclavos pasaron a ser libres, integrados a la sociedad. Casándose con indígenas, poco a poco veríamos en este lugar algo revolucionario, que fue que los propios esclavos formaran sus pueblos y crearan su identidad adaptando las costumbres locales. Es por eso que Almolonga conserva en su gente y en su población tradiciones católicas y folclóricas africanas, como la celebración anual de los carnavales y los disfraces de máscaras. Así se crearía una identidad afromestiza. Y esta es lo que alguna vez fue la iglesia de la misma hacienda. Es dedicada al patrón, al santo patrón del pueblo, San Miguel Arcángel. Les he comentado que San Miguel Arcángel, es el 29 de septiembre su día y es también el día en el que he nacido. Así que siempre a los lugares que he ido, siempre he tenido su imagen. No sé si es algo como coincidencia, suerte, que siempre me encuentro algo relativo a él, desde Holanda hasta Luxemburgo y ahora en México. Esta iglesia fue hecha en 1791. Aquí hay una dedicatoria al ex dueño de la hacienda, Manuel Parra, que tanto se menciona a lo largo de la historia de la hacienda de Almolonga. Y vamos a entrar para ver cómo es por dentro. En los alrededores de lo que queda de la hacienda de Almolonga, solo nos queda más que confirmar que aún con el pasar de los años conserva los toques de grandeza en cada detalle, que el tiempo no ha logrado destruir. Nos hace imaginar lo imponente que fue y que ni las más grandes construcciones en el mundo contaban con tan finos y delicados detalles en su tiempo. Me llamó mucho la atención el puente que se encuentra al lado de la hacienda. Imponente, perfecto y en buen estado. Una ingeniería del siglo XVI, propio de la arquitectura medieval. Ese tipo de puentes los he visto mucho en Europa, frecuentemente en España y en construcciones romanas. Un paisaje digno de ser apreciado. Y no podemos irnos sin mencionar esta belleza, que es el acueducto de la hacienda, el cual es pura arquitectura colonial funcional, con influencias del barroco rural y del neoclásico utilitario. Construido en el siglo XVI, fue diseñado con la precisión técnica necesaria para la conducción del agua. Su arquitectura está construida con arcos de medio punto, típicos del periodo virreinal,
distribuyen el peso uniformemente. También tiene pilares robustos de piedra construidos con mampostería careada, es decir, piedras irregulares unidas con mortero de cal. También tiene un canal superior que servía para transportar agua desde los manantiales o ríos cercanos hacia los estanques y molinos de la hacienda. Este acueducto no era un adorno, era una obra de ingeniería hidráulica construido para alimentar los molinos del ingenio, para regar los cañaverales y sostener la vida cotidiana de un imperio agrícola, el imperio azucarero, de la Nueva España, que posteriormente sería la República Mexicana. El acueducto abastecía de agua a la hacienda, principalmente al ingenio azucarero, así como a los lavaderos, huertos y zonas de vivienda. Su sistema hidráulico aprovechaba la pendiente natural del terreno para mantener el flujo constante. Hoy, como hace más de 400 años, sus arcos de piedra fueron y son las venas por donde corre el agua que da vida a la ex hacienda y a las comunidades circunvecinas. Y bueno, la tarde ha llegado y en la plaza principal vigila una brújula con forma de gallo, apuntando hacia el norte, y aunque el tiempo ha pasado, sigue siendo un punto de referencia esta hacienda para todos los viajeros, para saber a dónde debemos ir. Los tambores y ritmos africanos suenan aún en sus puertas de esta construcción, no olvidando quién la edificó, pero en su esencia conserva la estética española, recordándonos que Almolonga es una perfecta fusión. Y bueno, nos despedimos. Muchas gracias por acompañarme en este viaje tan misterioso en lo que es la historia de México. Esto fue la Hacienda de Almolonga. No olvides darle like, suscribirte, darle clic en la campanita para que me sigas acompañando en los próximos videos, las nuevas aventuras que se vienen, descubriendo lo exótico y las raíces de México. Gracias.